El pulso coseno elevado es algo que ya mencionamos en su momento en el contexto de características espectrales. Pero en ese momento, coseno elevado era un pulso en el dominio del tiempo con forma de coseno elevado, que después tenía ciertas características deseables en el dominio de la frecuencia. Y lo que vamos a introducir ahora es el pulso coseno elevado en el dominio de la frecuencia, en frecuencia. Y en este caso hablamos de X mayúscula sub RC función de F frecuencia, ¿sí? Antes hablábamos de X sub RC, X minúscula sub RC en función del tiempo. Ahora, en la práctica se trata de la misma función, la misma señal, la misma forma de la función, en este caso un poquito más general que lo que vimos en su momento, y concretamente este pulso XRC de F es definido por tres tramos. El primer tramo es un tramo en el cual XRC simplemente vale t. T, el tiempo de símbolo. El último tramo, XRC vale simplemente 0. Y entre medio hay un tramo donde XRC vale t medios por 1 más coseno de pi por t dividido por beta, beta es un parámetro, ya vamos a explicar de qué se trata, multiplicado por valor absoluto de la frecuencia menos 1 menos beta dividido por 2 veces el tiempo de símbolo. Eso es. Y ahora lo que tenemos que hacer es nada más que definir o especificar en qué tramo es válido cada uno de estos valores. Entonces, el primer caso es para frecuencias entre 0 y 1 menos beta dividido por 2t. El segundo caso es válido para el tramo entre 1 menos beta dividido por 2t y 1 más beta dividido por 2t. Y el tercer tramo es para toda frecuencia que sea mayor que 1 dividido por 2t. Y este parámetro beta es lo que se conoce como el factor de roll-off, factor de roll-off. A falta de una mejor traducción al castellano, usamos simplemente su nombre en inglés, factor de roll-off. Y está entre los valores de 0 y 1. Es un parámetro entre 0 y 1. Ahora, si es que dibujamos brevemente esta señal, este pulso coseno elevado,
en frecuencia. Tenemos acá frecuencia. Y aquí tenemos XRC de F. Ya se dieron cuenta de que XRC es un espectro de valores puramente reales, así que no es ningún problema de dibujarlo de esta forma. Y tal vez lo mejor que podemos hacer es dibujar dos casos extremos primero. Vamos al caso extremo donde beta, este parámetro beta, este factor de Roloff, vale 0. ¿Sí? Entonces, si es que vale 0, aquí arriba tenemos 1 menos 0, es 1. Entonces, 1 partido por 2t. 1 menos beta y 1 más beta valen exactamente lo mismo, por lo tanto, este tramo es de ancho 0, así que este caso nunca se da. Y 1 partido por 2t es 1 partido por 2t. Aquí tengo un pequeño error, debo corregirlo. Esto es 1 más beta partido por 2t, por supuesto, porque tiene que ser continuo con ese tramo. Entonces, si beta vale 0, esto vale 1 partido por 2t, esto vale 1 partido por 2t y esto es un rango de ancho 0. Así que entre 0 y 1 partido por 2t vale t. Entonces vamos a dibujar esto en azul. Entre 1 partido por 2t menos 1 partido por 2t y más 1 partido por 2t vale t. Entonces esto es menos 1 partido por 2t. Y aquí vamos a poner más 1 partido por 2t. Y fuera de ese rango vale 0. Entonces aquí cae a 0 y se mantiene después en 0 y viene de frecuencias negativas en 0. Es decir, en otras palabras, para beta igual a 0, lo que tenemos es un seno de x sobre x, un sinc. Esto vale t y esto es el caso de beta igual 0. Vamos al otro extremo. Vamos al extremo en que este parámetro beta vale 1. Entonces, 1 menos 1 da 0. Así que este rango desaparece. Y entonces desde 0 hasta 1 más 1, que es 2, 2 partido por 2t da 1 partido por 2t, es decir, entre 0 y 1 partido por t vale este tramo, y después de eso vale 0. Entonces tenemos que aquí marcar 1 partido por t, y aquí a la izquierda marcar menos 1 partido por t. Y veamos bien aquí dentro. Esto acá va a valer 1 partido por t. Es decir, tenemos un coseno que está corrido en 1 partido por t. Beta vale 1, así que esto es pi por t. Entonces, si se fijan, tenemos un coseno que va entre menos 1 partido por t hasta más 1 partido por t, un ciclo completo del coseno entre menos 1 partido por t y más 1 partido por t, levantado en una unidad y multiplicado por t medios. Entonces, si es que graficamos esta curva, tenemos un coseno ahí y acá. Algo así. Necesito un poquito más de espacio. Tal vez si empiezo desde este lado. Ahí va mejor.
Perfecto, ahí está. Entonces tenemos realmente un ciclo completo de un coseno entre menos 1 partido por t y 1 partido por t. Y este es el caso que corresponde a beta igual 1. Es el caso extremo. Y por supuesto, con beta en algún valor entre medio de 0 y 1, vamos a tener que este rango t comienza a crecer y este rango dentro del cual se mueve el coseno decrece, pero fíjense que al tener beta aquí dentro y beta aquí arriba, es un rango en el cual sigue recorriéndose medio ciclo completo de coseno en cada lado de frecuencia. Y eso es lo que voy a dibujar ahora con naranjo. Tenemos primero un tramo donde domina esto de acá. Después tenemos un tramo donde el coseno baja. Y baja así. Y baja así. Y después el tercer tramo, finalmente, a partir de 1 más beta, es simplemente 0 de ahí en adelante. 0 de ahí en adelante. Por supuesto que la curva verde también es 0 más allá de 1 partido por t, que es lo que estoy agregando ahora. Este caso naranjo, que es un caso intermedio, ahí está, es, por ejemplo, beta igual, no sé, 0,3, ¿sí? Para ilustrar simplemente. Y todavía debo comentar un par de cosas. Este punto de acá es 1 más beta dividido por 2t. Y este punto que corresponde acá y acá es un punto que corresponde a 1 menos beta dividido por 2t. Esto es menos 1 menos beta dividido por 2t, acá. Y por supuesto que acá tenemos menos 1 más beta dividido por 2t. Ese es el pulso coseno elevado. Y lo segundo que tengo que mencionar es que en todos los casos siempre aquí el nivel es t. Y eso se nota porque el coseno en su valor máximo es 1, más 1 da 2, y aquí hay un factor 2 que se cancela. Si es que vamos al dominio del tiempo, la transformada de Fourier inversa de XRC de F es XRC de T es igual a sinc de T partido por T mayúscula multiplicado por coseno de pi por beta t dividido por T mayúscula dividido por 1 menos 2 beta t partido por t y todo eso al cuadrado. Esta transformada la pueden consultar en el texto de Proakis. Nosotros acá simplemente la enunciamos sin demostración. Ahora la
Observación interesante es la siguiente. Observación es como sigue. Si beta es cercano a 0, aproximadamente 0, entonces fíjense lo que ocurre. Si esto es 0, todo esto es 0 y el coseno de 0 es 1. Si esto es 0, todo esto es 0, 1 es 1, entonces esto es 1. Todo esto es 1 y lo que se tiene entonces es el seno de x sobre x común y corriente, por supuesto, es lo que corresponde a esta función rect con factor 1/2. Y en tal caso, lo que tenemos es que XRC de t es aproximadamente sinc de t partido por t y decae con 1 partido por t, que es lo que ya conocemos y lo que ya habíamos presentado como una deficiencia, ¿no es cierto?, del uso de pulsos sinc, una desventaja en la cápsula recién pasada. Y si beta vale aproximadamente 1, entonces XRC, por supuesto, es esta expresión de acá, y lo que podemos observar es que XRC de t decae con 1 partido por t al cubo. ¿Por qué? Porque tenemos el decaimiento de 1 partido por t debido al sinc y tenemos acá arriba una función que oscila entre más 1 y menos 1, pero aquí abajo tenemos un término que depende de t al cuadrado. Entonces, si es que factorizamos t al cuadrado de aquí hacia afuera, nos damos cuenta que todo este término decae con 1 partido por t al cuadrado, lo cual se pondera con 1 partido por t dividido al sinc, y todo esto entonces decae con 1 partido por t al cubo. Y esa es una propiedad que nos interesa explotar para comunicaciones digitales. Y finalmente, si es que graficamos esta señal en el dominio del tiempo, la tenemos acá en el gráfico superior. El gráfico inferior ya lo estudiamos, ya lo vimos. Y lo que tenemos entonces para beta igual a 0 es esta curva de abajo, que es básicamente el seno de x sobre x, el sinc, que conocemos bien, que pasa por abajo y así. Y después va bajando, beta, van perdiendo amplitud los lóbulos laterales. Y finalmente, en el caso cuando beta se va al valor 1, que es esta línea de segmentos, tenemos incluso cruces por 0 adicionales que se deben a este coseno y que finalmente se observa que son colas muchísimo más, de muchísima menor amplitud. Ahora, haciendo el paralelo con lo que habíamos discutido, lo que habíamos visto acerca del pulso coseno elevado cuando estudiamos características espectrales, los dominios estaban traspuestos, vale decir, estábamos con esta señal en el dominio del tiempo y esta señal en el dominio de la frecuencia, vale, destacando eso sí que realmente estábamos mirando el caso beta igual a 1 exclusivamente. Esta señal en el dominio del tiempo producía la señal punteada en el dominio de la frecuencia, y en su momento habíamos notado que los cruces por 0, habíamos notado que el ancho del lóbulo principal habría crecido al doble en comparación con un seno x sobre x. ¿Por qué? Porque los cruces por 0 estaban separados en una unidad proporcional a la tasa de datos. Acá lo que se permite es que cambie el ancho en el tiempo del pulso y por lo tanto el factor de escala en la frecuencia se manifiesta de otra forma, pero en definitiva la
frecuencia con la que se suceden los cruces por cero es el doble, en este caso, en el tiempo, que la duración del lóbulo principal. Así que realmente estamos frente al mismo, a la misma señal de coseno elevado que estudiamos en su momento en características espectrales, solo que trastocando los dominios frecuencia y tiempo y tomando en consideración de que estamos generando un parámetro flexible en el tiempo que aparece como fijo en frecuencia, lo cual en el otro caso fue distinto, pero en definitiva se trata de los mismos pulsos y aquí por supuesto hemos introducido un caso más general donde este parámetro beta permite toda una transición y una variedad de pulsos coseno elevado. Eso con respecto al pulso coseno elevado y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo lo podemos aplicar y aprovechar en comunicaciones digitales.